Y obviamente yo les quiero preguntar, ¿qué impacto ha tenido el uso de dispositivos, pantallas, iPad, celular, televisión, específicamente en el desarrollo del lenguaje, comunicación y habla de los niños? Cada vez veo más niños con problema de lenguaje o con retraso en el lenguaje, que llegan a la edad en la que ya podrían estar diciendo palabras, podrían estar construyendo frases, podrían estar hablando con mayor claridad y vemos que no están alcanzándolo. Y surge la pregunta, ¿a qué se debe? ¿A qué se debe este retraso generalizado en el lenguaje? ¿Qué está pasando hoy en día que vemos tanto esto en nuestros niños y nuestras niñas? De todo eso y de mucho más vamos a hablar el día de hoy en este episodio. Yo soy Andrea Salcedo y esto es Hablemos de Educación Infantil. Bienvenidos a un episodio más de Hablemos de Educación Infantil. Estoy muy contenta el día de hoy porque tengo a dos grandes invitadas, a dos grandes terapeutas, que déjenme se las presento. Les voy a presentar primero a Ale Villaseñor. Ale es licenciada en Comunicación Humana con maestría en Aprendizaje, Cognición y Desarrollo Educativo. Ella es conferencista, capacitadora y facilitadora de cursos y talleres. Desde el 2011 dirige la sede en Jalisco del Centro 7 Olmedo. Cuenta con múltiples cursos, muchísimos, que si se los leo aquí nos tardamos muchísimo tiempo, certificados y diplomados en temas como intervención, alteraciones del habla, neurodesarrollo, integración sensorial y mucho más. Ale, bienvenida. Muchísimas gracias, Andrea. Es un gusto estar acá. Igualmente. Y bueno, déjenme presentarles a Ana Gardea. Ana, terapeuta de lenguaje y aprendizaje. Ella es licenciada en psicología con maestría en neuropsicología y educación y diplomado en el trastorno del espectro autista. Desde el 2017 trabaja también en 7 Olmedo como terapeuta de lenguaje y de aprendizaje y como coordinadora de toda el área de evaluaciones. Ana, bienvenida también. Muchas gracias por la invitación, Andrea. Oigan, yo estoy feliz de que hablemos de este tema, del tema del lenguaje, del tema de por qué está habiendo tanto retraso en el lenguaje, etcétera. Pero antes de entrar como en el tema, me gusta empezar como por definir, ¿no? Y por aclarar ciertos conceptos. Entonces, yo quisiera empezar por preguntarles, ¿cuál es la diferencia entre lenguaje, habla y comunicación? Claro. Me parece muy puntual empezar con esta distinción porque depende de esto también tú en casa, ¿no? Te vas a identificar en qué área está necesitando tu chiquito ayuda si es que lo está requiriendo, ¿no? Siento que de pronto las terapeutas del lenguaje estamos muy ancladas con la idea de trabajar solo con los fonemas, en cómo dice la pronunciación y demás, pero el lenguaje es muchísimo más profundo. Cuando empezamos nuestro desarrollo lingüístico, iniciamos con todo el área de comunicación. Uh-huh. A nosotros nos gusta decir que la comunicación se basa o sus bases están en procesos socioemocionales, okay, ¿no? Donde lo más puntual y lo interesante en esta gran área es la interacción con el otro, la interacción con el mundo. Cuando empiezas a conocer lo que es interactuar con mamá, el vínculo, y esto genera pues el deseo de querer comunicarte. Cuando tú estás vinculado, cuando estás en relación con el otro, es cuando realmente estás buscando una comunicación con él, ¿no? Claro. Y aquí tenemos muchísimas habilidades súper lindas que podemos empezar a ver. Sí, la comunicación no para, ¿no? Uh-huh. No deja de desarrollarse, pero puedes empezarla a ver desde un bebé que está naciendo y su diálogo tónico, es decir, cuando lo cargas, cómo se siente, si está tenso, si está tranquilo, ¿no? Su contacto visual, cuando estás lactando, cuando le estás dando el biberón, cómo te estás relacionando con él con la mirada, el llanto, el sonido, toda la parte del lenguaje no verbal es comunicación. Y este es el 80% de lo que comunicamos con el otro. Así que claro, la comunicación es sumamente importante, ¿no? Y es la que realmente nos ancla a poder después presentar lo que es el lenguaje. Y el lenguaje son procesos que tienen que ver más con cuestiones ancladas a la parte de cognición, uh-huh, ¿no? Al pensamiento. Nosotros en 7 Olmedo, Ligia Olmedo, que es la fundadora, nos regala una frase que me encanta, que es como tú hablas, piensas, y como tú piensas, hablas. No hay manera de sí, disociar lo que es la comunicación con el lenguaje con la cognición, uh-huh, ¿no? Porque es todo lo que está pasando acá en el área del pensamiento para que tú puedas comunicar ideas mediante el lenguaje, que ya es
los diálogos que tú estás diciendo, las palabras que eliges, el vocabulario que en tanta amplitud tienes. Y aquí es bien interesante porque nos damos cuenta cómo requerimos de todas estas áreas que parece que son distintas, pero la realidad es que son sumamente complementarias, ¿no? No podemos separar, cuando hablamos de un proceso de desarrollo del lenguaje, no podemos separar cognición, social, emocional, ni ninguna de estas porque pues, son las que fundamentan el que yo me pueda comunicar, ¿no? Claro, es decir, no estamos hablando nada más de pronunciación, ¿no? Exacto. Que a veces se puede entender eso, sino de un montón de cosas más. Ahora, para ir entendiendo, a mí me gustaría preguntarles, ¿cuáles son estos hitos que se esperan en el lenguaje? Porque como decías ahorita, a ver, desde bebés, o sea, ¿qué espero yo? Digo, sé que son un montón, pero en términos generales, porque muchas mamis, muchos papás que escuchan este podcast y que tal vez digan, ay, ¿será que tengo dudas si mi hijo ya debería o no debería? Entonces, ¿cuáles son estos hitos esperados en el desarrollo de un niño desde chiquitín? Sí, bueno, podemos verlo como justo decía Ale, desde que son bebitos, antes de los 6 meses ya debe haber este balbuceo, que es como el inicio del lenguaje, que algo está empezando a suceder con el niño, y empieza a haber esta reciprocidad, esta búsqueda de interacción con el otro, las bases de comunicación, desde el balbuceo, y entre el 1 y 2 años viene la etapa de una palabra. Entonces ahí debemos de empezar a ver las primeras palabras del niño, que generalmente son, o siempre son reducciones, aproximaciones, y es importante saber que esto es esperado, ¿no? Porque a veces los papás se preocupan de que es que no está diciendo la palabra completa, pero es parte del desarrollo. Y ya después esto va evolucionando a un vocabulario pues más avanzado, y posteriormente vienen las frases cortas, que le llamamos telegráficas, que es en ausencia de artículos, por eso es telegráfico, y todavía estas aproximaciones son esperadas. Por eso es que el tema de articulación, por eso también es importante esta distinción que se habló al principio, no es un foco en esa área, ¿no? No necesita pronunciar perfecto un niño en telegráfico. ¿Qué estamos hablando? ¿Que aprox 2? ¿De 1 a 2 años? Exactamente, Okay. De los 2 años y medio aproximadamente, y luego vienen las oraciones simples, que es alrededor de también los 2 años. Hay una ventana del rango esperado, porque justamente cada niño lleva su ritmo. Claro. Pero sí hay estos rangos que es importante considerar, ¿no? Entre los 2 años y medio, 3 años, más o menos deben aparecer estas oraciones. Y luego ya vienen entre los 3 y los 4 años las oraciones complejas, que justo es esta ancla con la parte cognitiva, en donde ya el niño tiene que interrelacionar las ideas, entender la causa-consecuencia, y entonces ya puede usar estos conectores, los términos relacionales, para poder expresarse de una mejor manera, ¿no? De una forma también más abstracta. Ok. O sea, lenguaje con claridad, que te entienda más que tu mamá, ¿a partir de qué? ¿De los 3? ¿De los 4? Sí. Sí, ¿no? De los 3. De los 3. Sí, cuando tú tienes un chiquito de 3 años y no le entiendes y todo se lo tiene que traducir mamá, ya es algo que es importante pues observar, ¿no? Mantener en observación. Porque es súper interesante, finalmente el habla también está muy relacionado con toda la cuestión motora, ¿no? Entonces... A ver, ¿cómo? Explícales, porque yo lo entiendo, pero alguien tal vez dice que tiene que ver lo motor, o sea, el cuerpo, el movimiento del cuerpo, con el habla. Claro, que esta es como la tercera área del desarrollo, ¿no? Ya hablamos de comunicación, del lenguaje y en el habla. Lo que nos sustenta es toda la parte motora. Y finalmente la boca es motricidad fina. Estamos hablando que es igual que la pinza fina, ¿no? Que el control de esfínter. Entonces, mientras un niño vaya evolucionando de manera correcta con la parte motora gruesa, la boca también se va a desarrollar de manera pertinente, ¿no? Incluso, no sé, te pongo ejemplos. O sea, desde... Hay algo muy bonito en el área de cómo se genera el balbuceo. Tú cuando tienes a un bebé lactante de 0 a, no sé, 5 meses, lo que vas a escuchar de él son vocalizaciones, ¿no? Y es como, ¿y qué pasa con esa boca? Lo único que está haciendo es mamando, la realidad, ¿no? Toma ya sea del pecho o de la mamila y lo que hace su boca es... Sí, estar succionando. Sí.
Cuando ya pasa al siguiente punto, que son a los 6 meses que empieza la alimentación complementaria, que ojo, es porque ya logró un control cefálico, ya controló su cabecita, ya se pudo sentar, ¿no? Y ahí empieza otro tipo de alimentación que es abro y cierro mi boca para poder, ¿no? Agarrar de la cucharita. De la cucharita o del mango o así, mi boca empieza a ser algo distinto. Claro. Y entonces cuando yo hago esto, puedo empezar a acceder a la lación, se le llama el siguiente subnivel como de balbuceo, y es pa, 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 pa. Porque es lo mismo que estoy haciendo con mi cuchara, ¿no? Entonces empiezo ma, 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 pa, pa, pa. Y digo, aquí como dato curioso, mientras está haciendo este bebé eso como exploración únicamente de la boca, a nivel socioemocional, ¿qué sucede? Claro. Que mamá ya se dice vuelve mamá, loca. ya dice papá, claro, todas las respuestas mamá socioemocionales. se vuelve loca, claro. y ay, mi amor, dijiste mamá, y papá, no, primero papá. Primero dijo papá. Y el bebé ve eso y dice, esto está bien interesante. No dije nada. Sí. Ajá, pero o sea, yo estoy viendo cómo actúan mis papás ante esto, Exacto. claro. Y entonces empieza a generar un repertorio de conducta que a nivel socioemocional también genera muchísimo, ¿no? Y a nivel cognitivo también empiezo a ver lo de los turnos. Pero a nivel motor, pues justo sucede que si yo estoy a la par de lo que me exige mi motricidad, ¿no? Bueno, de lo que me invita, pues también el lenguaje se va generando. Y después viene ya cuando empiezan más papillas, texturas mixtas, y aquí empieza el balbuceo como tal, que es una mezcla de sonidos, ¿no? También exploratorio, pero a la par. Mientras yo exploro y tengo una respuesta social, esta reciprocidad de la que hablaba Ana, entonces quiero volver a intentarlo porque está muy interesante lo que está sucediendo entre nosotros dos, el vínculo y la parte motora. Entonces, esto va evolucionando también mientras la alimentación, mientras el niño va gateando y lateralizando, y mientras yo lateralizo, mi lengua va de un lado a otro, y esto me permite decir otro tipo de sonidos, mientras puedo tener posturas más organizadas, y entonces tengo una estabilidad de cadera, me permite tener una estabilidad mandibular, y esto teniendo un punto fijo, puedo entonces acceder a que mi lengua suba y haga rrr, y haga l. Entonces, fíjate cómo toda la parte motora y de alimentación, ¿no? Están muy relacionadas al habla. Un dato muy interesante es que un niño a los 2 años y medio tendrá que estar comiendo igual que un adulto en texturas y consistencias. Y lo que vemos ahora con toda esta cuestión de, pues, no sé, la industria, ¿sí? Y tú no me dejarás mentir en los kinders, que llevan de lunch, llevan la papillita, o sea, la fruta, ¿no? O sea, la manzana en papilla. El hot cake. Sí, suave, sí. Puras cosas suaves, que no están generando que la boca haga su trabajo natural de masticación, de llevar el bolo de un lado a otro y morder la manzana, y esto me genera, pues sí, puede generar un retraso en la parte de cómo yo me estoy comunicando, en la claridad de mis sonidos. Fíjate, o sea, ya ahorita dijimos algo que puede ser que esté afectando ahorita tanto retraso que existe, el tema de la alimentación. ¿Qué opinan ustedes? Ahorita estaba pensando de la alimentación complementaria, ya ves que con texturas mixtas, pero luego está muy de moda el BLW, el BLW, ese, que es como con pedazos y trozos y en área sensorial exploratoria. ¿Cómo lo verían ustedes? O sea, a mí me parece muy interesante. Sí, ¿no? Sí, porque justamente da en el clavo esto que está diciendo Ale. Claro. ¿No? Permite que lo que sucede en la boca sea una experiencia completa, tanto a nivel sensorial como motriz. A mí que me tocan hacer las entrevistas de inicio y que yo necesito saber cuándo empezó a suceder esto y que la fuerza en la mandíbula se empezó a dar, híjole, sí cuesta mucho trabajo que los papás identifiquen esta parte. Es como, bueno, ¿cuándo empezó a comer galletas? Bueno, María desde muy chiquita, sí, pues, pero lo desbarataba con la saliva. Y tengo que ser muy explícita de yo quiero saber cuándo empezó a tener fuerza para morder. Y sí es importante notar que cada vez se está retrasando más este proceso, y justamente cuando me enumeran los alimentos, pues son puros alimentos blandos. No, le encanta la sopa y el yogur y los hot cakes y come muy bien, o sea, le pones todo, hasta la fresa y todo. Yo, pues sí, pero ¿qué muere? ¿Come bolillo? No. Carne se la desmenuzamos, entonces... Porque no le gusta masticarla. Exactamente, y luego dicen, es que es flojito para masticar. Y yo, bueno, vamos a analizar esa parte porque justamente... todo lo que está pasando en la boca y estas habilidades orales y también de deglución, que todo va relacionado, pues están posiblemente afectando el tema de habla, ¿no? Que ya es la parte motriz y de articulación.
Oye, una duda que me surge que es como muy polémico. Ahorita hablando de este desarrollo, ¿no? De cómo se va dando y qué hitos van alcanzando en el desarrollo. La R. ¿Hasta qué momento? Sí, es la más tardada, ¿no? En pronunciarse, pero ¿hasta cuándo dices, bueno, ya de plano no le está pronunciando o todavía le doy chance de que la pronuncie? Mira, nosotros, sí, es muy polémico. Es muy polémico. Pero considero que a los 4 años, cuando no se nota que el niño está acercándose, ya solicita apoyo, ¿no? También es bien interesante, pero muchas veces llegan y te dicen, oye, solo la R. Y cuando le preguntas de manera más específica, me gustaría que me dijeras si en otras palabras hay otros sonidos que aunque ya diga, no los está pronunciando, ¿no? Te pongo un ejemplo. Te puede decir la pu en papá, pero no te dice la pu en puerta, ¿no? Y te dice, papá, cierra la puerta. Entonces, cuando ya empiezas a indagar, muchas veces te das cuenta que hay muchos otros sonidos que no están diciendo, pero la R, pues es la más evidente en cierta edad, porque es la que ya vibra y la que suena fuerte y la que, ¿no? Como que puede saltar un poco más a los papás porque tenemos en cuenta que lenguaje puede llegar a ser R, como lápiz en boca en las etapas de hace mucho. Oye, ¿no? ¿todavía se usa eso? No. Creo que no, ¿verdad? Me lo siguen diciendo y yo me quedo, ya no lo hacen las terapeutas. No, ya eso ya no ponerse está. lápiz. No. Oigan, sí, no, bueno. En este proceso que ustedes nos explican, a mí me gustaría preguntarles, ¿cuáles son estos foquitos rojos que sí puede darse cuenta una mamá, una miss incluso, ¿no? Un papá, ¿qué foquitos rojos y qué hacer? ¿Qué hacer cuando ven un foquito rojo en sus hijos? Pues bueno, la ausencia de balbuceo, yo creo que sería uno importante. Sí. La falta de contacto visual o de intención comunicativa. Que esté ya cerca a los 2 años y que no haya palabras sueltas o que sean muy pocas, ¿no? O sea, como menos de 10. Esto ya es un foco rojo. Y que ya esté cerca, o sea, pasado los 2 años y medio, y que no esté pudiendo unir 2 conceptos como mamá a pato, como mamá zapato, mamá galleta. Ese también sería un foco rojo. Ale, no sé si ahorita piensas en otro. Creo que, algo importante es que el lenguaje no evolucione, ¿no? Que eso se estanque. Que se estanque, que lleves incluso hasta a veces en meses, ¿no? Como 3, 4, 5 meses y veas lo mismo. Creo que es importante si ya te cuestionaste si estaba retrasado y no ves evolución, es importante como analizarlo, ¿no? Y yo creo que sí, va justo por edades. No sé, pensaría que el primer año de vida, una de las cosas que tendría que empezar a pasar es mucho esto que dice Ana de está socializando, o sea, está interactuando con el mundo. Mira los ojos, tiene sonrisa social, voltea y comparte, ¿no? Y sí, entonces te señala para que sonrías. Exacto. En los 2 años, o sea, de 1 a 2 años, la imitación tendría que estar surgiendo muchísimo. O sea, que tú digas, ay, se cayó, ay, yo. Sí. ¿No? O las groserías que les encanta imitar. También groserías. Todo. Yo tengo un niño de 2 años y medio. Todo dice, todo repite, todo. Sí, que tienes que tener cuidado cuidado. Y del hermano mayor, no, bueno. Sí. Ok. Y eso sería como de 1 a 2, ¿no? Que no esté imitando más palabras y sumando vocabulario. De 2 a 3, que se esté quedando solo con reducciones de palabras, ¿no? Que decíamos que al principio era normal de, en vez de decir zapato, me quedo con pato, en vez de decir galleta, me quedo eta, que se mantenga durante mucho tiempo y como dijo Ana, el que no junten 2 palabras, dos o más. Y algo interesante es ya en una de 3 a 4, es que no empiece a haber oraciones, que no empiece a haber congruencia con lo que te quiere decir. O sea, mucho es cuando el niño te quiere explicar y no le entiendes, aunque, o sea, no únicamente por la articulación, que también, ¿no? Es un foco rojo, sino también por orden. Que dices, híjole, ¿qué me quiso decir? Como la coherencia. Sí, o sea, esta congruencia y la abstracción también creo que es importante. No sé, niños de 4 ya tendrán que estar, pues, en la etapa de chistes, mentiritas, bromas, ¿no? Como que ya más abstracto, poder pensar más, decir cosas que no están viendo únicamente, ser congruentes con una secuencia de lo que le pasó en el kinder, ¿no? Ok. Oigan, una duda, estamos hablando de qué está influyendo, ¿no? En que haya retraso actualmente. Y mucho hemos hablado del tema de pantallas,
en los episodios del podcast, o sea, así venga una pediatra, así venga una terapeuta, así venga un psicólogo, así, todo el mundo toca el tema del impacto de las pantallas en el desarrollo de los niños. Y obviamente yo les quiero preguntar, ¿qué impacto ha tenido el uso de dispositivos, pantallas, iPad, celular, televisión, específicamente en el desarrollo del lenguaje, comunicación y habla de los niños? Tremendo. Ha sido muy, muy duro. Tanto el resultado como el poder hacer la conciencia de, es que de verdad está habiendo un impacto, ¿no? Porque todavía no lo creen. Por favor, créanos. A ver, explíquenos porque sí, es que es muy porque impresionante. Primero estábamos hablando que el inicio, pues es el querer comunicar, es estas ganas de te quiero decir algo y ese es el motor de entonces desarrollo el lenguaje para podértelo decir. Y si estoy frente a un aparato que no me lo está exigiendo, entonces pues no viene de regreso. Hay quienes justifican, bueno, está aprendiendo los colores del inglés, entonces sí estoy generando lenguaje. Claro, pero es un lenguaje estático. No es un lenguaje que se vuelve social, claro, que genera turnos, que genera distintas opiniones, que tienes que mirar a los ojos. No se diga la parte de atención, porque son cuestiones que estimulan mucho, que cambian constantemente y una conversación no es tan interesante. Recuerdo, Ale, que tú dijiste una vez que no es tan interesante una conversación como la vaca que va cambiando de color en la caricatura. Y pues bueno, no se vuelve justamente un lenguaje social y se pierde el interés por la rica interacción con nosotros. Sí. ¿Sabes qué? Siento que estamos delegando la responsabilidad de criar, sí, y de interactuar a la pantalla. Y yo diría, todo inicia... Qué duro esto que dijiste, porque sí, importante, Ale, qué importante. Sí, y yo empezaría diciendo que, pues, inician uno, ¿no? Yo tengo bebé ahorita de 3 meses. ¡Ay, no! ¿En serio? Sí. ¡Ay, sí es cierto! Y me doy cuenta cómo de pronto me es fácil que estoy con ella y, ¡ay, un mensaje! Y claro, digo, es que estoy con ella. O sea, y si va a haber entre nosotros dos, porque aparte ya está empezando a hacer estas sonrisitas. Ay, y ya, sí, ¿no? Justo lo que ahorita platicabas. Y si yo pongo la pantalla para decirle que es más importante esto que nuestra relación, sí va a generar un tema importante. O sea, ahorita claro, más que nunca estoy más consciente, ¿no? Y digo, no, pues este mensaje puede esperar. Entiendo que a veces hay premuras, pero sí hay momentos donde tengo que, sí, o sea, me tengo que forzar porque sé que es donde trabajamos, las urgencias, claro, ¿no? 1000 cosas, pero creo que inicia desde ahí. No siempre es la pantalla en el hijo, sino nosotros, pues los niños están viendo que estamos priorizando la relación con un teléfono que con ellos, y estamos delegando que lo regulen, que lo entretengan, que ¿no? A una pantalla que finalmente, como dice Ana, no hay esta reciprocidad del lenguaje. Entonces, pues vocabulario a veces puede llegar a adquirir, pero no un lenguaje social que me permita comunicarme con el otro. No, y es totalmente cierto esto que dices que, o sea, es mucho más, llama más la atención, la vaca Lola brincando por todas partes llena de colores, que estar platicando con mi mamá. A ver, justo el otro día estaba dando un curso y un papá muy honesto y muy abierto me preguntaba, es que, a ver, yo quiero salir a comer a un restaurante. Y muchos papás se encuentran en esta situación. Y la verdad, para yo poder comer, le tengo que poner el teléfono, porque si no, no puedo comer a gusto. Y entonces yo no sé si, o sea, muchas veces me lo han dicho y yo les decía, bueno, es que qué difícil poner a competir tu atención con el aparato. Pues claro que van a querer el aparato porque no está acostumbrado a convivir. ¿Qué tal está tu sopa y la mía? A ver, prueba lo que es esto, el pan duro, juega con el pan, no, llévate su kit de cositas para que mientras están en el restaurante, o sea, vamos a ir a un restaurante, claro, que te quieres traer, tú para colorear, tú no sé qué, o sea, y no, ya es bien difícil ganarle, obviamente, a la atención de un iPad o un celular. ¿Y saben qué pienso? Digo, yo no soy mamá, las admiro mucho a ustedes porque aparte son profesionistas y trato de ser empática con eso. O sea, entiendo que de repente pueden estar sobrepasadas y digo, bueno, pues sí, la pantalla y me da unos minutos libres o me permite trabajar. Pero yo constantemente me pregunto, ¿cómo le hacía mi mamá? Claro. ¿Cómo le hacía mi abuelita? O sea, ellos tenían que comer en restaurantes también. Y algo hacían, mi hermano era inquieto lo que le sigue y algo se hacía, ¿no? O sea, justamente te llevas los monitos, te llevas las crayolas, algo se hacía siglos antes de que hubiera las pantallas, ¿no? Y un poco retomar esa parte y sacar esa sabiduría porque sí están habiendo consecuencias muy importantes.
¿Cuánto recomendarían ustedes que son terapeutas del lenguaje? O sea, ¿cuánto tiempo? ¿A partir de qué edad? ¿Qué límites, qué reglas, qué recomendaciones tendrían? Porque, a ver, vivimos en un mundo de pantallas. Sí. Entonces, ¿qué pudieran recomendar? Yo creo que lo principal es justo, no vamos a satanizar algo que está y es parte de todos, ¿no? Que sí tienes que contestar el mensaje del trabajo, que sí a veces necesitas ese espacio de 20 minutos para hacer la comida, ¿no? Claro. Bueno, lo ideal, y también como basado en estudios, ¿no? Es que los primeros 2 años de vida no haya nada de pantallas. Eso es lo ideal. Ahora, lo realista es que a veces no se puede, ¿no? Y yo ahí lo que sí les diría a los papás es, empieza por lo mínimo, indispensable, ¿no? Media hora, a partir de los 2 años, si se puede media hora, 1 hora, pero también siempre que sea muy mediado y que realmente elijas qué van a ver. Y algo que no le va a ganar a nada es, busca que tu interacción siempre sea más rica que la pantalla, ¿no? No sé, y lo hemos puesto en práctica con muchos pacientes que han funcionado. Claro que papás que dicen, bueno, pues le voy a entrar, ¿no? a el reto. Sí. Y es en vez de decir, no te voy a prestar la pantalla. Y es como, papá, quiero ver tele. Ok, pero yo voy a jugar con el memorama, y papás que empezamos a entrenar en el juego y que sean súper llamativos, y al final los hijos priorizan el estar con papá que está dispuesto a jugar a la pantalla, ¿no? Wow, me encanta. Y entiendo que hay momentos donde no se va a poder. Hay momentos donde vas a decir, híjole, ahorita sí necesito este espacio, pues entonces elígelos. Como elige en qué momento sí necesitas delegar un ratito, pero entonces súmale tiempo a la par de una buena interacción, un buen juego, una buena charla, nos hacemos cosquillas antes de dormir, aunque sea, y platicamos de lo mejor ¿no? La misma media hora que te permití la pantalla en ese día. Sí, y creo que también elegir mejor los contenidos. Hay contenidos que son excesivamente estimulantes. Evitar los shorts de YouTube. Yo diría también evitarlos al comer, porque acabo de leer un estudio hace poquito que genera muchas dificultades sensoriales alimenticias el estar viendo la pantalla mientras está comiendo, ¿no? Entonces, y justamente sí, a mí en mi experiencia me coincide con los niños que tienen dificultades de alimentación, que son muy quisquillosos. Entonces también yo creo que encontrar otras formas, porque luego mencionan que solamente así comen, ¿no? Porque la mamá, de repente aparece la cuchara y el niño está embobado con la pantalla. Entonces creo que sería también algo importante de evitar. Ya no sabes qué fue primero, ¿no? Sí, definitivamente. Sí. Oigan, me encanta porque han hablado de alimentación, han hablado del vínculo, del juego. Si yo les preguntara entonces, ¿qué creen ustedes que hoy en día está haciendo que exista? Es que yo lo veo, o sea, están topadas en su agenda llenos de niños y o sea, hay muchos niños el día de hoy acudiendo a terapia de lenguaje. ¿Cuáles creen ustedes que sean estas causas, estos motivos? ¿Por qué? ¿Antes no? ¿O sí y no se detectaba? ¿Qué piensan? Pues sí hay una pandemia de retraso del lenguaje, ¿no? Sí lo hemos visto. Sí. Y ahora que vamos a los salones, pues de repente vemos que la media ya es otra, ¿no? O sea, porque la media pues es este referente numérico de qué hacen los niños en cierta edad y está cambiando, tal vez la teoría empiece a cambiar. Y pueden ser todos los elementos que hemos mencionado. Creo que también llevamos una vida más agitada. Antes las mamás se quedaban también en casa y entonces pues esto generaba también otras dinámicas, las pantallas, la alimentación. También veo a los niños menos expuestos a niños de su edad, también por el número de las familias, ¿no? Ya no tan fácil tienen primos, no tan fácil tienen otros hermanos, y el lenguaje viene de socializar y también a nivel cognitivo poner atención son los previos para poder generarlo. Y creo que estamos carentes, les estamos debiendo a los niños esas experiencias que son básicas para su desarrollo. Definitivamente. Y a ver, la pregunta que sigue entonces es, ¿qué recomendaciones, no? ¿Qué les podemos sugerir? ¿Cuál sería la estimulación adecuada? O sea, porque estamos hablando de estimular el lenguaje, de que se estimule en el vínculo, en lo social. Bueno, yo hablo mucho del vínculo para un montón de cosas y me encanta que lo hayan puesto en el centro de esto, porque sí, es comunicarme con el otro. Entonces,
¿qué pudieran recomendar? ¿Cómo sí estimular el lenguaje? ¿Qué cosas sí hacer como papás desde chiquitos? Mira, si entendemos que el lenguaje se da por bases de interacción y vínculo, una de las cosas principales es mejora tu vínculo con tu hijo. Recuerda que la interacción, que cualquier oportunidad de interacción es oportunidad para generar lenguaje. Incluso encanta, sí. Yo lo digo mucho cuando vamos a capacitar a las escuelas, sobre todo con las maestras de preescolar. Si ellas estuvieran realmente con mucha conciencia de lo que es el lenguaje, ¿no? Muchos menos niños llegarían a terapia, porque el lenguaje es enriquecerte con el otro. Entonces, si tú sabes que tú eres un gran modelo de lenguaje únicamente por estar frente al niño, realmente creo que tomaríamos otra responsabilidad. Traducir, lo que les digo a los papás, así como bajándolo en cuestiones muy prácticas, ¿no? Tradúcele la vida en lenguaje a tu hijo. No creas que únicamente porque está viviendo la experiencia va a adquirir lo que requiere. Tradúcelo, háblale de lo que están viviendo. Ya viste, ya observaste los árboles. Mira, el cielo se puso de diferentes colores. Ay, ¿será porque el sol se metió? Hay que traducirles lo que está sucediendo con lenguaje. Hay que hablarles desde pequeños. No únicamente porque el niño no te va a responder, no quiere decir que no esté recibiendo, ¿no? Claro. Muchas mamás llegan y cuando les decimos, Ana, que es la encargada del departamento de evaluación, no me dejará mentir, que es, oye, y no sé, de chiquito, ¿cómo era la interacción? Ay, pues como pues no le hablaba hasta que empezó como a decir algunos soniditos por ahí del año, ¿no? Y la realidad es que todo empieza desde cómo entra la información. Entonces, entre más escuche el niño, que tú estás enriqueciendo su lenguaje, traduciéndole la vida, compartiéndole lo que estás viviendo, es más importante, es muy importante, ¿no? Entonces creo que tu vínculo sea rico, juega con él. Si eres una mamá que no te gusta jugar, tengo mamás es que me choca, mamá, ¿no? Bueno, ¿qué sí disfrutas? Disfruto mucho el momento de la comida. Pues en el momento de la comida platica de tu día, háblale de lo que están comiendo. ¿Ya viste las berries? Tienen muchas bolitas, ¿no? O sea, hablemos de lo que sucede. Permítemosla también como el turno también a ellos, ¿no? No sé, yo lo veo ahorita con mi bebé que le haces desde, ¿qué pasó? Y paras y esperas una respuesta y en verdad que te la dan. Tal vez no te la van a dar tan rápido ni como tú quieras, ni... Claro, ¿no? pero responden. Pero responden con una miradita o algo y dices, estamos ya interactuando. Y yo ahí te diría, pues, que la interacción sea rica. Oye, hay un experimento que me encanta, lo paso mucho en los cursos, no sé si lo han visto, que se llama Still Face Experiment. Y es como un bebé de 1 año, ¿no? Y que le dicen a la mamá, deja de responder. Sí. O sea, y yo se los paso con jiribilla a los papás, que ahorita me van a oír a todos los que ya se los he pasado los cursos. No, pero por el tema del teléfono. Sí. Entonces le digo, es como cuando tú dices, sí, aquí estoy con mi hijo, aquí estoy. Y pues estás viendo el teléfono, no lo estás viendo a él, no estás interactuando con él. Sí. Ok, oigan, recomiendan, a mí me gusta mucho hablar de cuentos, canciones, o sea, qué tipos de actividades como que en el día a día una mamá puede hacer con sus hijos. Porque, a ver, pueden hacer 1000 cosas. ¿Qué actividades les recomendarían? ¿Qué juegos? Creo que está padrísimo cantar en el carro. Ándale, sí. Porque a veces en Guadalajara los trayectos son muy largos. Ay, sí. Y si bien no es como el juego perfecto, nos estamos viendo y así, pero creo que se aprovecha bastante. Puedes regular al niño en el camino, evitar una pantalla y pueden cantar qué está pasando en su día, ¿no? Entonces pueden inventar una canción en ese momento, puede ser un juego que se me ocurre. Ay, qué padre. Definición, sí, como veo, ajá, ¿no? Ándale. Empiezo a decir que estoy observando y doy como la descripción. Yo diría aprovechar toda oportunidad de interacción como una oportunidad de lenguaje, ¿no? No sé, la verdad es que no siempre es necesario como el juego de los 20 minutos al día, pero la hora del baño, la hora del vestir. ¿Dónde va esta mano? A ver, híjole, no la encuentro. Y entonces hablamos un poco sobre el cuerpo humano y hablamos sobre qué es la ropa favorita que te gusta, la pijama que está de tela suavecita, ¿no? Pero sí, creo que canciones es una gran oportunidad, definiciones, jugar a qué vemos, qué golemos, qué nos gusta, no sé, juegos de mesa, depende de la edad, pero juegos de mesa. La verdad también en la alimentación siento que cuando
nos ha tocado trabajar con papás donde en el momento del lunch, de la comida, de la cena, se pone el trabajo del lenguaje y como es una situación muy estimulante para los niños, no sabes qué bien nos va. Porque como estoy disfrutando la experiencia y estoy ahí presente, tengo más opciones de interacción, ¿no? Claro. Y en vez de ponerle la pantalla como Exacto. ¿no? Podemos platicar de lo que está sucediendo, de cuántas berries quieres. Híjole, solo hay 2. No, quiero más. Queremos más, ¿no? Y entonces buscar que todo pueda ser una oportunidad de comunicar, creo que es importante. Hay millones, o sea, desde el guardar, ¿no? O sea, como que pienso y la verdad... la interacción pues es una gran, o sea, la herramienta eres tú y tu interacción con el niño. Tal cual. Oye, ¿cómo sugieren ustedes que se corrija cuando un niño ya no está pronunciando ciertas cosas? El ejemplo de la P con la Q, ¿no? En vez de puerta, cuerta. O casa, taza, pero sí querían decir casa. O sea, cuando te das cuenta que sí hay un problema de pronunciación, ¿cómo sugieren ustedes que corrijamos? Primera pregunta, ¿sí se tiene que corregir? Sí, de una forma muy natural, sin evidenciar el error del niño, nada como, no, está mal, lo estás diciendo mal, y repítelo, ¿no? Eso sería como un primer error. O condicionar también lo que está pidiendo, también sería como algo que debemos evitar, como, no te voy a dar la puerta del Playmobil si no dices puerta, ¿no? Entonces, eso sería lo que tenemos que evitar y más bien hacerlo natural, haciéndole énfasis para que la conciencia fonológica se pueda desarrollar, a lo mejor señalando un poquito el cierre de los labios, intentarlo 2 veces y seguir con la interacción, porque como lo hemos estado diciendo, la interacción es la base, ¿no? Entonces, si yo digo, no, pues ya no vamos a jugar porque no dices puerta. Entonces, está rompiendo el momento de que siga ocurriendo y que el niño se viva exitoso, motivado para poder realmente llegar al objetivo, ¿no? Sí, y yo agregaría como recordar que eres el modelo, ¿no? Entonces, si tú le dejas los errores que él está cometiendo, lo único que está generando es que la retroalimentación que él reciba, pues es la que escucha de su boca. Entonces, ¿dónde se va a dar cuenta que hay algo que corregir? Y acá, no sé, poniendo ejemplos específicos, no sé, si te dice tu hijo, ay, mamá, la puerta, pues tú dices, ay, la puerta se cerró, híjole, ¿no? Entonces hago énfasis en ese sonido que no está diciendo para que pueda identificarlo como algo distinto y entonces pueda llegar a corregir. Y va lo mismo con cuestiones donde, no sé, mi hijo tal vez no está hablando tanto como quisiera, no está diciendo tantas palabras como ya debería, entonces digo, ay, no sé, tiene 4 favoritas, pero son las únicas, ¿no? Entonces, ¿qué hacer? Pues modelar. Aquí el bien importante es ayúdale a encontrar su voz. ¿Y cómo? Pues siendo su modelo. Si tu hijo no está diciendo palabras y necesita palabras, modélale palabras, pero modélaselas en el nivel en el que él podría, como, ven, dame, pon, otro, y hasta hago entonación distinta porque tiene que ser relevante. Esa es la realidad. La realidad es que para que un niño imite, necesita como que parecerle relevante la palabra. Por eso las groserías se imitan con mucho énfasis. Tan fácil. Porque son dichas con mucho énfasis, sí, ¿no? Claro. Entonces, ser modelo. Yo creo que lo que bien decía Ana, cuidado con condicionar. Al contrario, sí está esta parte de no adivines, no, entiéndele. O sea, tú le tienes que entender. Nada de que no sé qué me estás diciendo, no, yo sé que quieres agua y entonces, ¿qué hago? En vez de dártela únicamente porque ya te adiviné, te doy el modelo. ¿Quieres agua? ¡Qué rica agua! Más agua, mamá, ¿no? Y es que lo que sucede es que el niño escucha no sé, el sonido y ve el elemento y mientras más suceda esto, va a haber un repertorio, una relación entre el objeto y el sonido y entonces en algún punto lo voy a yo imitar. Pero tal vez hay niños que necesitan más repeticiones. Hay niños que con 2 la tienen, ¿no? Va a depender muchísimo del desarrollo. Entonces, no sé, no limitarle, al contrario. Si lo requiere, pues repíteselo más y darle esos modelos y ser su voz es básico y súper importante, ¿no? Buenísimo. Oigan, hay una parte que me gusta mucho de este podcast que es como una sección de mito o realidad. Okay. Entonces, vámonos a esta sección de mito o realidad, que siento que hay muchos mitos alrededor de estos temas. Vámonos con el primero. Si un niño no habla y que digan, ya hablará, cada quien tiene su ritmo. ¿Qué dirían? ¿Mito o realidad?
Mito. Sí, porque si bien cada niño tiene su ritmo, se está perdiendo de experiencias si no estás haciendo algo para enriquecer su lenguaje. Entonces, el dejarlo a la suerte, o sea, yo siempre digo que, bueno, no tenemos una bola de cristal, a lo mejor sin nuestra ayuda pudo haber evolucionado el lenguaje, pero tal vez no. Entonces, ¿para qué arriesgarnos? Mejor sí estimular y prever, o sea, hacer una cuestión de prevención y que pueda enriquecerse de las situaciones sociales, de la exigencia cognitiva que va de la mano con el lenguaje que tienen. O sea, si no puede decirle a un niño alto, no me pegues porque no tiene lenguaje, pues otras cosas se derivan, ¿no? Entonces, yo creo que sí es importante intervenir de forma pertinente. Claro, y siento que ganas tiempo porque yo lo veo mucho en los preescolares, o sea, los niños que luego no se comunican empiezan a aislarse socialmente y es luego la preocupación de nuestra parte decir, tenemos que ayudarle. Ay, pero ya hablará, mi suegra dice que mi marido habló bien tarde, ¿no? O sea, pues capaz que sí, como dices tú, pero si le podemos ayudar y evitar, ¿no? Lo que cada día es tan valioso en la vida de los niños pequeñitos. Muy bien, muy bien. Siguiente mito o realidad, vamos a ver. El bilingüismo retrasa el lenguaje. Mito. Ok. Sí. Si no hay un estudio que avale que un niño, por ser bilingüe, va a retrasar su lenguaje como tal, o sea, un retraso del lenguaje. Que sí puede suceder, ¿no? Que en lo que está logrando adquirir las dos lenguas tenga algunos como errores como naturales, ¿no? Del bilingüismo. Por ejemplo, no sé, hay estudios que dicen que no es que tengan menos vocabulario, más bien que entre los dos idiomas, en este caso que sean dos, tiene el mismo vocabulario, pero pues claro, lo divide, ¿no? Algunas palabras en español, algunas palabras en alemán, si mi papá es alemán, ¿no? Y que también puede tener algunos errores sintácticos, quiere decir como de orden de palabras, porque pues estoy reestructurando dos sistemas distintos, ¿no? Pero no hay ni un estudio que avale que por ser bilingüe va a retrasar como tal el lenguaje. Viene siendo un mito. Perfecto, muy bien. Siguiente. Si le adivinas, se puede retrasar el lenguaje. Pues es justo lo que estábamos diciendo de la estimulación, ¿no? Es más bien siempre mantenerte en esta estimulación y nunca dejar al niño en el mismo nivel, ¿no? O sea, no es que lo que decía Ale, ¿no? O sea, no es que el niño no se sienta comprendido, pero siempre regresarle algo más para mantener esta estimulación y que el lenguaje siga evolucionando. Sí, y justo lo decías ahorita, ¿no? O sea, no le adivines, porque también esta parte del esfuerzo de ellos, ¿no? De este interés, porque no nada más mi mamá me entienda, sino todos los demás. Sí. Muy bien. Y el último, no habla porque está chiqueado. ¿Puede ser o no? Pues creo que es tan parecido al pasado, ¿no? Ajá. De pronto nos anticipamos a lo que el niño quiere y entonces en vez de generar la intención porque se comunique, tú ya se la cubriste la necesidad. Pero la realidad es que, digo, el amor no es que, o sea, un exceso de amor no es que genere un retraso del lenguaje, ¿no? Más bien es tal vez lo que haces o dejas de hacer como papá para generar que el niño tenga esta intención o este interés por comunicarse. Si de pronto llega todo a mí, pues la realidad es que pues no necesito comunicarme. La comunicación sí viene de una intención por comunicarme, como de una necesidad. Y es cuando puede ser desde este enriquecimiento social, porque ya vi que está padrísimo que tú y yo tuvimos esta interacción y este juego de miradas y compartimos lo mismo y nos reímos de lo mismo, ¿no? Hasta por decirte que necesito agua, claro, ¿no? Entonces, si de pronto, y yo lo veo mucho, por ejemplo, en las escuelas, de pronto los niños salen de kinder y sí, lo más fácil pues es, ya todos los niños tienen su bote en la mesa, pero ¿y si no se los damos? Y entonces, digo, nos vamos a tardar un poquito más, pero si ahí generamos que, sobre todo en preescolares, no sé, de 2 a 3, ¿no? Sí. Que ellos se vayan diciendo, yo tengo sed y yo también, y yo agua, y vamos viendo cómo vamos buscando esta intención por comunicarse, como disparar la necesidad, es súper importante. Entonces, sí, a veces cuando sobreprotegemos de más, pues sí puede generar que un niño no se comunique de manera adecuada, ¿no? Y pudiera ser, digo, ahorita que hablamos de los factores que han influido en que haya tanto retraso, ¿pudiera ser la sobreprotección uno de ellos? Híjole, para todo. La sobreprotección es de las cosas definitivamente más
relevantes en retrasos del desarrollo en general, ¿no? O sea, cuando no estamos hablando de algo orgánico, de algo genético, de algo de un tema de neurodesarrollo como tal, pero cuando hablamos de un desfase en desarrollo, sí creo que muchísimo tiene que ver con la sobreprotección, y creo que así como buscar enriquecer el lenguaje y ser factores o modelos ricos que promuevan experiencias lingüísticas, tenemos que ser también modelos ricos en promover experiencias cognitivas y de independencia, porque están, pues, sí, afectan mucho el lenguaje, pero afectan muchísimas otras cosas más, la sobreprotección. Muchísimas. Sí, yo lo veo mucho. ¿Ustedes también? Muchísimo, sí. No. ¿Verdad? Yo creo que un 98%. Qué bueno que les pregunté. Es que, o sea, yo sí me impacto del grado de sobreprotección tan fuerte que existe hoy en día y de cómo impacta. Hay una frase de María Montessori que yo la tengo tatuada en el alma y la comparto muchísimo y la vuelvo a repetir ahorita. Cualquier ayuda innecesaria es un obstáculo en el desarrollo. Sí, cualquier ayuda innecesaria. Y si obstaculiza el desarrollo, lo retrasa, afecta autoestima, afecta un montón de áreas. Sí. Y hablando en lenguaje y comunicación, pues sí, definitivamente. Cuando tú dices de más o tú haces de más, el niño dice o hace de menos, ¿no? Entonces, pues claro que es me voy a llevar esa frase también ya para decirla en todas partes. Me encantó. Oigan, he disfrutado muchísimo de esta conversación, de todo lo que hemos estado platicando. Y ya para cerrar, me gustaría preguntarles a cada una de ustedes si pudieran dejar un último mensaje a las mamás, a los papás que nos escuchan y que tienen quizá algún hijo con algún retraso en la comunicación, en el lenguaje. ¿Qué mensaje les gustaría dejarles? Aprovecha cada momento, ¿no? Mantén esta mirada y siempre darle un poquito más, ¿no? O sea, siempre de lo que te da el niño, dale un poquito más y te vas a mantener en esta estimulación. O sea, creo que es una fórmula fácil, ¿no? Te da algo el niño, tú le regresas un poquito más. ¡Qué lindo! Muchas gracias. Y yo diría que recordar que el lenguaje es interacción. Entonces, entre más rica sea tu interacción y tu relación con tu hijo, se va a notar en el lenguaje y tú estás ahí para darle voz. Si él no la está encontrando, ayúdale a encontrarla, ¿no? Dándole esa voz que necesita, siendo un buen modelo, enriqueciendo con experiencias lingüísticas, traduciéndole la vida. Es delicioso también como compartir desde este punto la crianza con los niños. Sí. Ay, qué lindo, Ale, muchas gracias. Oigan, y por favor cuéntenos en dónde las pueden encontrar, en dónde tienen la consulta, cuántas, ya ahorita no sabía que había tantas sucursales de 7 Olmedo, cuáles son las redes. Platíquenos por favor para todas las personas que quieran contactarlas, en dónde las pueden contactar. Sí, pues tenemos las redes sociales de 7 Olmedo. Ajá. Tenemos las 3 sucursales, una en Plaza Universidad, otra en Bugambilias y otra en Chapalita. Entonces ahí nos pueden contactar y inician el proceso de evaluación para entonces dar inicio a la parte terapéutica. Uh-huh. Y pues redes sociales estamos en Instagram, Facebook, en Spotify tenemos por ahí algunos todavía no le damos tanta. Vayan a escucharlos. Pero los que hay están bastante buenos. Oye, ¿y cómo los encontramos en Spotify? 7 Olmedo. 7 Olmedo también. Sí. Súper. Sí, todo 7 Olmedo, y tenemos una página de internet que es www.7olmedo.com.mx, que ahí, aparte de conocer un poco más del sistema, se pueden encontrar muchos artículos justo donde hablamos de todos estos temas. Entonces tenemos artículos para maestros, para docentes, para maestros, para terapeutas y para papás. Oye, Ali, me decías que también están en México, ¿no? ¿O no? Sí, en México, de Ciudad de México, pues. Sí. De hecho, 7 Olmedo viene de Ciudad de México. Yo viví allá mucho tiempo, entonces decidí regresar a mis tierras y decir, este proyecto se tiene que ir para allá. Padrísimo. Y enriquecer pues a muchas más familias. Entonces, también Ciudad de México y Cuernavaca, tenemos en Ciudad de México bastantes sedes, en Cuernavaca apenas está abriendo una, y pues Guadalajara. Y las que vengan, ¿no? Y las que vengan. Buenísimo. Y ahí hacen evaluación, terapia. Uh-huh. Ok. Sí. ¿Ven trastornos de neurodesarrollo? O sea, ¿trabajan con niños dentro del espectro autista, todo esto? Sí, claro. Todo diagnóstico que tenga dificultades con la interacción y la comunicación es un casos que trabajamos. Y el aprendizaje. Y cuestiones también de aprendizaje. Es súper importante. Va.
Perfecto, pues muchísimas gracias a las dos por haber estado aquí. Gracias a Al ti, contrario, Andrea. Andrea. Y bueno, pues todos ustedes que nos ven, que nos escuchan, acuérdense por favor de suscribirse a nuestro canal de YouTube. Nos ayuda mucho a llegar a más personas, a que luego les sigan apareciendo los siguientes videos. Y si conoces a alguien a quien le pueda interesar este episodio, compárteselo, mándaselo y nos vemos y nos escuchamos en el próximo episodio. Muchas gracias a todos.